Bueno, y ya estoy aquí instalada con nuestra siguiente invitada, ella es parte de la casa, la doctora Fabiana Hola Gaby, Sato. ¿Cómo ¿qué tal? estás, Fabi? Feliz lunes, feliz semana. Feliz Muy semana bien. para vos también, Gracias. abrigadita, aunque acá está cálido. Acá está re lindo, sí. Está agradable. Pero afuera no alcanzan los sacos. No. Sobre todo para nosotros que no estamos acostumbrados Sí, tal cual. a este frío. Así es. Lo sufrimos, ¿eh? Totalmente, se siente mucho. Sí, totalmente. Bueno, venimos hoy con un tema interesante, Fabi. Bueno, un poco ya retomando lo que en alguno de los programas anteriores vimos de las leyes de la curación, como lo vimos en forma como más general, les traigo un poquito más, son temas amplios que están, estaríamos horas hablando. Sí. Entonces estábamos por hablar entonces de las leyes de la curación, ¿no? Y esto viene de la mano de los descubrimientos del doctor Hammer, un médico alemán, oncólogo, que a través de una experiencia propia muy, muy fuerte, la muerte de un hijo, que estuvo agonizando 4 meses, y luego cuando muere el hijo, esto fue en el año 78, él a los pocos meses hace cáncer de testículo y la mujer cáncer de mama. Mira. Entonces enseguida para él fue como hacer la relación, ¿no? Al vivir algo así tan fuerte y luego tener esta respuesta de su cuerpo, y enseguida pensó qué relación tendrá lo que vivimos para que 2 personas jóvenes de 40 y pico de años de repente enfermen. De repente enfermen detrás de este episodio tan doloroso, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Y tan sorpresivo. Sí. Y a partir de ahí él empieza una investigación con los pacientes, ¿no? Porque era jefe de medicina interna del Hospital Escuela de Múnich, así que tenía acceso a todas las historias clínicas y a los pacientes mismos, pero él va a preguntar por primera vez qué pasó antes del diagnóstico, ¿no? ¿Qué les pasó? O sea, va a mirar al ser humano, a la persona, esto que a veces la medicina deja de lado, y entonces va a explorar esa parte previa, y para su sorpresa, en el 100% de los casos, los pacientes con cáncer habían tenido una vivencia intensa, subjetivamente intensa, o a veces también objetivamente como la de él, ¿no? 6 meses o 1 año antes aproximadamente era lo que él encontró, pero en el 100% de los casos, ¿no? Con respecto al... Qué impresionante, ¿no? También. Sí, entonces ahí él se dio cuenta que sí, que realmente había algo y había todo un espacio para investigar eso, ¿no? Por lo tanto empezó a pensar qué une la psiquis con los órganos. En realidad él ahí mismo ya como que formuló la primera ley biológica que psiquis y órgano, digamos, la relación de la psiquis con el órgano. Ahora él se preguntaba cómo, por dónde pasa esto, ¿no? Cómo un conflicto, un estado emocional alterado, intenso, después de repente termina produciendo un cáncer en algún órgano. Y ahí fue que también él tenía varias especialidades, entonces también era especialista en diagnóstico por imágenes, así que bueno, miraba tomografías computadas que en ese momento eran como la herramienta nueva. Y para su sorpresa, en un momento halló una imagen que es como un puntito con una serie de anillitos alrededor, una imagen en Diana se llama, y la empezó a buscar porque parecía como un artefacto, que es como un defecto en el revelado, en la máquina. Entonces, si esa imagen no estaba descripta, los médicos decimos es un artefacto, ¿no? Entonces, como la halló en varias tomografías de varios pacientes, empezó a investigar eso, hizo un estudio con la fábrica de los tomógrafos, con Siemens, que está ahí en Alemania también. Entonces se dieron cuenta que no era ningún artefacto, que era realmente una imagen, y ahí a partir de ahí él hace todo un mapeo cerebral. Ese mapeo pudo unir las 3 cosas, el conflicto psicobiológico, que él llamó en realidad, luego llamó conflicto biológico, y ahora te voy a explicar por qué, con el impacto en el lugar exacto del cerebro y con qué órgano iba a afectar. Entonces la primera ley nos dice que somos un organismo unificado, que determinada situación que no podemos resolver con prontitud en nuestra mente, en nuestra psiquis,
produce un impacto en los 3 niveles a la vez, psiquis, cerebro y órgano, ¿no? Que luego va a tener la sintomatología, se va a expresar sintomatológicamente, ahí él luego descubre la segunda ley, que son las 2 fases. Toda enfermedad tiene 2 fases, una fase de conflicto activo en la mente y en las emociones, pero que no necesariamente, la mayoría de las veces no tiene sintomatología física, que es como una parte de enfermedad fría, llamaríamos así, por ejemplo la hipertensión, claro, o la obstrucción en el asma. Y luego viene la parte de resolución o de curación, donde el organismo se inflama, hay inflamación, hay dolor, hay fiebre, hay exudación, y ahí nos estamos curando en realidad por todo el estrés que hubo en el periodo anterior. Claro. Viste que es muy frecuente ver o sentir, nosotros, a todos nos habrá pasado alguna vez que, por ejemplo, estás en un periodo de mucho estrés, por ejemplo, preparando un examen, sí, o frente a una situación que te demande mucha atención y, sí, y mucha actividad mental, emocional, y cuando eso pasa, muchas veces nos engripamos, nos, sí, duele la garganta, totalmente. Nos duele, hay gente que tiene migraña en esos periodos. Sí, o que te sentís, a nosotros, yo recuerdo que cuando trabajábamos con eventos, era tanta la presión hacia un evento, y que venía acumulada, claro, ya de días, viste, previos de los preparativos, de la preparación, del trabajo que se realizaba antes, y terminaba el evento y al otro día de cama, como de cama. Sí. Sí. Viste cuando decís, me pasó un camión por encima, me dolía el cuerpo. Claro. Y eso es justamente de lo que nos habla la segunda ley de Hammer, que en el periodo de estrés, de máximo estrés, no estamos somatizando. O sea, en realidad hay un impacto a nivel de los tejidos, pero es asintomático y microscópico. Y luego eso se termina de completar cuando baja el estrés y cuando realmente le damos lugar. Hay muchas enfermedades que quedan con curación pendiente, quedan, claro, en conflicto de estrés permanente. Por ejemplo, las enfermedades mentales. Son enfermedades frías, son del periodo frío, la persona no está resolviendo ese conflicto psíquico, estoy hablando de enfermedades mentales graves, claro, y entonces no tienen enfermedades físicas. Lo que nosotros llamamos enfermedad física, la inflamación, el dolor, claro, ¿no? El tumor. Entonces, ahí, bueno, la verdad que es una genialidad. Qué gran descubrimiento, ¿no? Sí. ¿Y todo eso cuánto tiempo le llevó, Fabi? Y los primeros 10 años él estuvo muy abocado a completar son 5 leyes biológicas. La tercera ley, yo cuando lo vi, cuando lo descubrí, cuando lo vi, me quedé como... Las otras 2, la primera y la segunda ya te impactan, pero la tercera tiene que ver con la embriología, ¿no? O sea, cuando nosotros nos formamos, somos 2 células que se van multiplicando, sí, y a partir del 9º día más o menos de gestación se dividen en 3 capas, que son las 3 capas embriológicas, que se escuchan por ahí, sí, endodermo, mesodermo, sí, ectodermo, sí. Y de ahí, de esas 3 capitas, se derivan todos los tejidos del cuerpo, ¿no? O sea, eso va a formar un ser humano, y cada capa se va a especializar en diferentes tipos de tejidos, y cada órgano va a tener sus tejidos con sus células especializadas, ¿no? La naturaleza es una maravilla. Fantástico. Ahora, cada una de esas, en los 2 primeros meses de lo que se llama embriogénesis, que se va formando el embrión, a los 2 meses u 8 semanas, tiene formita humana ya deja de ser un cúmulo de células. Y ahí, en esos 2 primeros meses, el desarrollo de todos esos tejidos pasa por la filogenia, que es la historia de las especies. O sea, ese embrión que se va formando pasa por un estado en el que tiene branquias como los peces, claro, claro, como pasar por toda la historia de cómo se fue transformando hasta llegar a ser... hasta membranas en los dedos, una línea de tetillas, digamos, como los mamíferos, ¿no? Entonces pasamos por toda esa historia, y ahí lo que descubre Hammer es que nosotros tenemos en nosotros mismos la memoria
de todas las especies de adaptarse a los conflictos biológicos para sobrevivir, ¿no? Entonces, esto es lo importante, que cuando nosotros no encontramos la solución a determinada vivencia mental, emocional, intensa, que estamos todo el tiempo, supongamos, con eso en la cabeza, el cuerpo busca en esa memoria filogenética la manera que otras especies, que nuestra especie humana lo ha resuelto antes. Porque los animales tienen maneras de abordar los conflictos biológicos. Por ejemplo, una loba que tiene demasiados cachorritos, 10, 12, 14 cachorros, no dan abasto sus mamas para alimentar a todos. Entonces, la glándula mamaria se hipertrofia, lo que es equivalente al cáncer, al adenocarcinoma mamario en la mujer. Claro. Entonces, cuando las mujeres vivimos conflictos en el nido de preocupación por nuestros hijos o por nuestra pareja, cuando una vez que resolvemos ese conflicto, en realidad cuando estamos con el conflicto en ese caso, generamos una proliferación de las células mamarias, de la glándula mamaria. Qué profundo todo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque así nos damos cuenta cómo a través de realmente de estos maravillosos descubrimientos podemos entender mejor nuestro cuerpo y entender la enfermedad. Y entender que la naturaleza no está errada, que nuestro cuerpo no está errado, no hay algo que se descompuso, que anda mal, que nos sirve, que nos sobra, que nos falta. En realidad nos minimizamos, también nos simplificamos de cierta manera, como que... Sí, cuando entendemos también podemos prevenir de mejor forma, porque entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, como algo unificado además con todo, ¿no? Con los otros seres humanos, en relación con otros. Y en esos 2 meses de embriogénesis seguramente también ahí, y ahí viene la unión de esto con lo transgeneracional, ¿no? Y con la epigenética. Ahí también tenemos la memoria de cómo nuestros ancestros se adaptaron y sobrevivieron a diferentes tipos de conflicto o dificultad. O no, digamos, o no pudieron. Y entonces ahí viene toda esa memoria también de generalmente o repetir tanto lo que pudieron o lo que no, digamos. Claro, ¿no? Lo bueno y lo malo. Exactamente. Sí. Pero todo viene desde ahí también, de lo transgeneracional. Así que bueno, él decía que a partir de darnos cuenta que la naturaleza no está errada, que todo es perfecto, y que la enfermedad es un programa biológico específico para determinado conflicto psicobiológico que no pudimos manejar pronto en nuestra cabeza. Así que la idea es desconflictuar en la mente, en las emociones, vivir las cosas. Porque eso después en algún lugar se aloja, se traslada. Exactamente. Y lo sabemos empíricamente desde siempre, y además cada vez más la ciencia lo demuestra, ¿no? Exacto. El papel que juegan nuestras emociones en nuestra en la inmunidad, en la parte endocrina, hormonal, en el sistema nervioso. Así que, bueno, cuanto más conciencia tomamos esto, de que somos un ser unificado, de que todo forma parte de todo, que no puedo preocuparme y darme manija capaz innecesariamente por algo sin que eso tenga una repercusión en mi cuerpo, ¿verdad? O no también hacérselo a los otros, ¿no? Que tenemos esa mala costumbre por ahí a los hijos, por ejemplo, ¿viste? Cuando lo estamos como torturando, digo yo, cuando lo estamos, prestando tanta atención a cosas que por ahí no son tan importantes y creamos conflictos. Claro. Nosotros nos estamos conflictuando y también hay que ver cómo lo está viviendo el otro, porque es cierto, a veces producimos nosotros que el otro viva determinado conflicto interno por algo que nosotros estamos provocando también, claro que sí. Y también prestarle atención a nuestro cuerpo, ¿no? A esas pequeñas señales que nos va dando, que ya son como avisos también, a algo que nos desencadene después en algo más profundo o más grave, ¿no? Siempre los avisos en el cuerpo ya es como, hay un estadio antes. El estadio antes es la mente y las emociones. Ese es el primer estadio. O sea que en realidad lo que tenemos que vigilar es nuestros pensamientos, nuestro estado emocional, y eso va a ir generando una bajada al cuerpo. Cuando ya lo sentimos en el cuerpo, bueno, está bien, está perfecto también. Claro.
hay signos premonitorios, digamos, de que algo puede empeorar y está bien atenderlo. Pero no nos tenemos que olvidar de la primera fase, de la primera etapa, que es la mente y las emociones. Ahí está. Y aprender a manejar eso es lo más difícil. Sí. La mente que se te va, Los pensamientos, cuando te comenzás con un pensamiento, un reclamo, una angustia, algo, viste, que continuamente claro, y a veces no estamos soltar. Prendidos de maneras de enredarnos, ¿no? A veces tampoco queremos soltar nuestras maneras de enredarnos con las cosas. El primer paso, y ahí lo traigo a Edward Bach, otro de mis ídolos, es la paz. Es recuperar la paz interna, ¿no? Bert Hellinger también decía esto, la paz comienza en el alma de cada uno. Entonces, ¿cómo logro conseguir la paz? ¿Cómo la logro? ¿Cómo? Y entonces, pero ahí estoy buscando en mí, ¿cómo estoy en paz con esto? ¿No? A veces es perdonar algo que estoy dándole vueltas sin cesar, o aceptar algo que no puedo aceptar, pero que no lo puedo cambiar tampoco y no lo termino de aceptar, ¿no es cierto? Entonces uno vive una familia, por ejemplo, donde supongamos que el chico se pone de novio con alguien y no le gusta a la mamá la novia del chico, supongamos, ¿no? Sí. Y te conflictúas y se puede hasta enfermar. Con cosas a veces tan simples, ¿no? Exacto. Tan sencillas. Exacto. Y a veces por el propio ego, a veces algo que no nos gusta, pero por nuestro ego. Claro. Y en ese caso, por ejemplo, tal vez a la madre no le gustaba, pero porque no sé, celo de la madre, o ideas de la madre, o del hijo, o de la novia. Pero en definitiva no estamos en paz con nosotros mismos y con los otros, con nuestros seres queridos o con nuestro ambiente de trabajo. Entonces siempre tenemos que buscar herramientas internas para propiciar la paz dentro nuestro. Cuando llegamos a encontrar un estado de tranquilidad, es porque aceptamos al otro como es. Después tomo una decisión con eso, con respecto al otro, pero primero lo acepto. ¿Sí? Y cosas que no puedo cambiar, que tienen que ver con los otros, o con cosas externas, o con nuestro ambiente. Exactamente, no están en nuestras manos. Claro, y estamos peleando todo el tiempo. Sí. O que queremos que sea como nosotros pensamos que es. Bueno, modificar, ¿no? Cambiar al otro, cambiar las circunstancias. Sí. O sea, hay cosas que dependen de nosotros y que podemos realmente, y está bueno que lo hagamos. Porque es nuestra parte de libre albedrío para poder hacer lo que queremos o desarrollarnos donde queremos. Pero ahí donde hay un límite tiene que ver con algo que no puedo, con lo que no puedo, ¿no? Y ahí es donde la vida te muestra que paremos, que aceptemos. Y también que prioricemos. ¿Qué es más importante a veces? ¿Estar luchando contra el mundo o aceptar que también por ahí las cosas son de esa manera, ¿no? Y dar vuelta a la mirada. Sí. Bueno, mucho para reflexionar. Sí, yo creo que esto lo hemos recibido a través de todas las épocas, de todas las escuelas, los maestros. Solo como que nos cuesta un poco darnos cuenta que es parte también de nuestra medicina, ¿no? De una medicina que podemos generar desde nosotros mismos, ¿sí? Que no invalida lo otro, no invalida la medicina que viene de afuera y viene de la mano de profesionales, pero hay una medicina que nosotros nos podemos dar, que es sanarnos a nosotros mismos en nuestro mundo interno, nuestro mundo psíquico, ¿no? Y poder así relacionarnos mejor con otros y tener una vida más en paz, más plena, más alegre, totalmente, más amorosa, más feliz. Exacto. Gracias, Fabiana. Todos queremos eso. Todos queremos eso. Pero hay que trabajar para eso internamente. Hay que trabajar. Bien. Y te recomiendo que vuelvas a ver esta nota en nuestro canal de YouTube y que lo reflexiones. Y que la compartan. Y que la compartan. Muchas gracias, Fabiana. Gracias, Gaby. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos a un corte chiquitito porque tenemos todavía mucho para seguir compartiendo.